Bueno, pues vamos a proceder con la última sesión que cierra este primer encuentro de filosofía en León, organizado por la persona que tengo aquí a mi izquierda, Miguel Ángel Castro Merino, y que esperemos que sirva es el punto final de este primer encuentro, pero también puede ser el punto de arranque de unos segundos encuentros para vernos el año que viene las caras aquí todos ustedes y más en febrero de 2017, pues con nuevos temas y con las mismas dudas. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera, y vuelvo a estar aquí en la mesa, pero como si dijéramos cambiando los papeles. Ahora me toca a mí presentar a Miguel Ángel, y él me ha presentado al principio contando cómo nos conocimos en Salamanca, y yo también voy a referirme a Salamanca, pero no contando cómo nos conocimos, sino cómo se pergeñó esto. Esto se pergeñó, pues, como siempre, saliendo de un bar, y le dije, bueno, ya que tú organizas aquí, Miguel Ángel, un diálogo filosófico de reconocido éxito, que tiene su tirón, pues ¿por qué no organizas algo pues para que vayamos allí, contemos, discutamos e intercambiemos un poco pues perspectivas? Y al final aquello fue rodando, y gracias a su buen hacer y a su voluntad, a su conatus, pues esto está aquí. Para mí es un verdadero placer tener la amistad de Miguel Ángel, porque él es un filósofo al sentido clásico, es decir, es una persona que con su ejemplo de vida también es filósofo, como podían serlo los escépticos, como podía serlo Sexto Empírico, como podía serlo también Cioran, un autor al que los dos pues tenemos ciertamente un cariño especial, y como podían serlo también en cierto modo los estoicos. Miguel Ángel es una persona que, aparte de una cultura tremenda y conocimientos abundantísimos pues desde múltiples temas, ha unido pues un interés por dar un paso adelante que se ha concretado, pues por ejemplo, en su oposición al bilingüismo en la escuela, concretada en artículos de periódicos y en artículos filosóficos, que también se ha concretado en un panfleto, el panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, que está aquí debajo, a la venta, y que es una obra muy interesante. Yo cuando le pregunté, bueno, ¿y por qué te lanzas aquí a esto? Si puede ser que acabes como siendo expulsado casi de la ciudad, como Diógenes. Él me dijo una respuesta que creo que todos y todas nos lo debemos aplicar, que es: España no puede esperar. Bueno, pues esto es. Y ahora él va a hacer pues dentro de este título de la función social de la filosofía en España, en el bachillerato, pero fundamentalmente en España, pues va a hacer una pequeña presentación, y luego pues iniciaremos aquí una ronda. Bien, menos mal que el ser está partido y está dividido, porque yo ya con la voz tal y como la tengo no podría hablar más de 10 minutos, que es lo que voy a hacer en principio, y luego, pues como buenos sparrings, entréis ahí en liza, al trapo, que sabemos de qué está hecho el paño. Vamos a ver. Lo primero que hay que decir aquí, son tantas cosas que no sabemos por dónde empezar. Pero si hay alguna por dónde empezar, que yo no querría restringirme, pero claro, como Carlos me dice, oye, la función de la filosofía en España en el bachillerato, yo siempre digo sí, a veces ya no sé por qué, bueno, voy a ser mucho más cauto, ¿no? Voy a intentar que sea un poco más amplia, para que los contertulios y vosotros luego pues entremos más, porque el bachillerato es una parte de todo, ¿no? del todo. Entonces sería la función de la filosofía en España. Y también antes, en la introducción a estos encuentros, dije también la filosofía, la función de España en la filosofía. Porque sin el español, raramente, yo creo, a no ser en lenguas pues mucho más imperiales, como el inglés, el francés, que creo que, vamos, yo no sé, Íñigo es de Bilbao, y en euskera me tienes que decir filósofos para ver si, bueno, pues leemos algo, aparte de Miguel de Unamuno, que es por supuesto de Bilbao y escribía en español, y que decía que había que dejar morir dulcemente el euskera, ¿no? ¿Saben aquel que va y digo, el otro día oigo a uno de Podemos en la tele, delante de mí, y de verdad, mi antipatía por los políticos es genérica, no por los políticos, sino por las actitudes irracionales, arracionales. Yo no sé lo que es la razón, también lo saben.
Dice uno, va uno de Podemos y digo, el tío se queda tan fresco delante de mis narices, ahí en la 1. Dice, es que hay que euskaldunizar. Me ha salido bien la palabra, que mejor está ahí ante el espejo. A ver si sale. El euskera y llevarlo a Navarra. Dice, es que lo siento como mío. La lengua euskera es la que a mí me impide, como funcionario del Estado español, ir allí. Y lo digo aquí porque esto va a salir grabado. Y yo tengo alumnos. Tengo alumnos de Castilla, de Extremadura. Yo aprobé la oposición en Extremadura, sin hacer la pelota y como todos los que estáis aquí, pues currando, ¿no? Sin necesidad de buscar enchufe, como tanta gente más o menos honrada. Pero que un notas, ¿no?, te diga que es que quieren llevar, euskaldunizar, lo digo otra vez para afianzarme, ¿no? La lengua, una lengua que nos separa totalmente, cada vez más. El tema del lenguaje es totalmente decisivo a la hora de entendernos. Y sabe muy bien Mas y compañía, el Puyolín este, bueno, es que te lanzas, además no tengo problema, ¿no? El señor este, que parece que le han pillado infraganti, ¿no?, robando alguna cosa que dice que es de herencia familiar, diciendo que en Cataluña, cómo les engañan a través de la televisión, de la 3, y cómo hay que saber dónde estamos. Yo soy profesor en España porque hubo anteriormente una política que a mí me dio una educación, una cultura, un lenguaje que yo no pedí, porque yo hablo español no porque quise, igual que creo vosotros. A mí desde bebé, si lo fui, pues no me acuerdo, me dijeron, esto es mamá, mamá te quiero, esto es casa, y empiezas a aprender una lengua totalmente impuesta por el Imperio Español. Pero es que nos movemos, como dice uno, que ahora le ha dado por decir que cabalga entre contradicciones. Yo también. ¿Quién no cabalga entre contradicciones? Me refiero a Pablo, ¿no? Los demás también. Prometen el oro y el moro y luego pues es mera escoria. Porque la realidad es muy, muy difícil, ¿no? Cuando explicamos en bachillerato en Historia de la Filosofía, que a mí no me lo explicó el salesiano, que a mí no me lo explicó, los escépticos, y que yo se lo tengo que explicar a mis alumnos, los escépticos, que Gustavo Bueno, nuestro maestro, que ha salido aquí varias veces, nos ha dicho que hay que ser cada vez más pirrónico, les tengo que explicar que todavía no se lo he explicado porque empecé esta vez por el revés, por Nietzsche. Bueno, tengo 5 grupos, empecé por donde me dio la gana. Y entonces, el tema fue que empiezas a hablar de los escépticos y de, joder, esta gente, es que estaban padeciendo lo mismo que nosotros. Hablaban de la democracia, surgen las democracias incipientes y se ve ahí cómo es el desarrollo de las nuevas nacionalidades que a través de Alejandro Magno se han formado. Entonces muere Alejandro Magno, se forman los diadocos y una serie de gente tiene que vivir y decir dónde estamos, ¿no? Como esto no tenemos ningún ADN, no lo sabemos, qué es España, pero sí hay que tener un mínimo fin de hacia dónde vamos, porque si no estamos perdidos, pues empiezas a ver a los estoicos con Pirrón de Elis, que dicen que acompañó a Alejandro Magno, el pirronismo, muy seguido en España y en Francia, Montaigne, que tiene sus altibajos, y entonces te vas enterando a través de Sexto Empírico, de Carneades, una escuela potentísima, y que el mismo Hegel, brillante filósofo del siglo XIX, dice que la filosofía palidece cuando está frente a los escépticos. Os voy a leer una frase, que parece que la voz... No, aguante. Dice Hegel, miraos, luego os explico un poco lo de los escépticos. En todos tiempos, y todavía hoy, ha sido considerado como el más temible adversario de la filosofía, se refiere a los escépticos, teniéndolo incluso por invencible, en cuanto al arte que consiste en disolver todo lo determinado, demostrando su nulidad. Tal parece, en efecto, como si se lo reputase incontrovertible, y como si la diferencia entre las convicciones estribase solamente en saber si el individuo optaba por esta actitud o por una filosofía positiva y dogmática. Su resultado consiste ciertamente en la disolución de la verdad y por tanto de todo contenido, es decir, es la más completa negación. El nihilismo, el escepticismo, Sexto Empírico presenta en Hipotiposis Pirrónicas un libro muy leíble, muy legible, se titula Esbozos Pirrónicos, presenta los tropos, es decir, las razones para las que tenemos que suspender el juicio. Es decir,
cuando queremos decir qué es la verdad, a través de los tropos, sexto empírico, en exidemo de nosos, van diciendo que, ojo, antes de entrar en polémicas, tienes que saber que los seres humanos cada uno tiene una cultura, que cada uno tiene un oficio, una profesión, una circunstancia. Entonces, la verdad no es la misma a las 5 de la mañana o que se ha robado, o por la tarde. Os encarezco, os animo a que leáis a Sexto Empírico, porque yo me trabajo bastante en el sentido de ejercicio espiritual, como dice Pierre Hadot, en ejercicios espirituales. Soy materialista, pero no obsta para, si sabemos el dominio del lenguaje y que los términos hay que esclarecerlos, para hacer un verdadero ejercicio espiritual con los escépticos, con los estoicos, con los cínicos, evidentemente. Es decir, te ponen un poco en la tesitura de decir, oye, cuando quiero decir que esto es, por ejemplo, aquí, Junta de Castilla y León, es que los de Pucela, es que se lo llevan todo. Mientras tanto, se lo han estado llevando, por ejemplo, en Cataluña, al no buscar la unidad de España. Y en todo este tejemaneje habría que ser todavía mucho más cautos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir algo que ahora, pues, vamos, habláis. Quiero decir que en esta vida hay que comportarse de una forma prudente, no ingenua. Hay un filósofo, citado ya hoy, que dice que el que sea tonto que espabile. Todos desde pequeñines nos van haciendo muy tontos y entonces hay que empezar a espabilar. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy con los niños de primero de la ESO, evidentemente no les digo esto, aunque hay uno hoy aquí con su padre. Entonces, bueno, se lo agradezco al padre y a él. Hay que ser, cada cosa tiene su psicología evolutiva, pero evidentemente no te puedes quedar así diciendo, no, es que en las icastolas es un verdadero veneno, porque estás contaminando a nuestra nación, a la nación política. Yo no soy un españolista, pero desde luego no soy excluyente. Yo quiero León, El Bierzo, quiero España, España unida, un lenguaje común, porque es que si no, esto no hay ni para pensiones. La unión no es solo porque queramos, es económica, evidentemente, y está Marx y tantos otros. Dicho esto, ¿qué tengo yo que decir aquí de la función de la filosofía en la sociedad actual, teniéndoos a vosotros de contacto? Bueno, pues por ahí irían los temas, ¿no? Es decir, la potencia que tienen los cínicos. Aquí también hay una cita de Íñigo muy chula, ¿eh? Fíjate cómo este señor, el Geo, contra más y menos, Arturo, dice, el escepticismo moderno es la subjetividad. Y yo no digo que sea escéptico, yo digo que hay que ir a buscar la verdad, porque la hay, o por lo menos hay más verdades que tal. Y la vanidad de la conciencia, el sujeto que se cree, dice, es que yo soy catalán, o yo soy español, evidentemente insuperable, pero no para la ciencia y la verdad, sino solamente para aquella, para la misma subjetividad. Esta nos sale en efecto de lo siguiente: esto lo considero yo verdad, mi sensación, mi corazón son lo último y decisivo para mí. ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es tu sentimiento en una nación que nos desborda? Un individuo por él mismo no vale nada. Nosotros estamos en España. Podríamos estar en Bélgica, no lo hemos pedido. Es otra prueba contra la libertad. Cada uno ha nacido en esta coordenada porque le ha tocado. Entonces, o rescatamos el barco o dejamos que naufrague, como se dice, ¿no? Entonces, mi sentimiento es que yo me siento catalán, esa expresión tan hortera, tan preadolescente, ¿no? Es que no sabes por dónde cogerlo. Entonces, señores, lo que queráis. Íñigo, podríamos empezar como queráis, y cómo veis un poco la filosofía, si dejáis ejercer un poco de moderador, cómo veis la filosofía, para qué vale eso cuando alguien te pregunta para qué vale, claro. Es que, bueno, pues nada, yo por supuesto recojo el guante, que remedio también, pero lo recojo. Quiero decir con esto que como dice que hay que decir algo, pues algo hay que decir. Y entonces la filosofía, la cuestión es, yo no voy a decir para qué vale la filosofía, por supuesto. Sí, no, está bien. Digo que yo no voy a decir para qué vale la filosofía, porque esa pregunta yo creo que es equivocada. Por lo siguiente, porque, bueno, primero porque cuando se dice que la función de la filosofía, o que la filosofía está desapareciendo en los currículums, eso es absolutamente absurdo, imposible. Es imposible, quiero decir que no es que haya que bendecir o criticar al ministro Berto o a quien sea porque haya eliminado la filosofía, es que la filosofía no se puede eliminar.
porque todos somos filósofos. Entonces, decir que la filosofía se elimina más o menos, malos o buenos, todos somos filósofos. Entonces, la filosofía está disuelta en el ambiente, no se puede eliminar, es absolutamente imposible. Y luego por una segunda razón, porque filosofía tampoco es una idea unívoca, sino que es una idea por lo menos análoga, si no se equivoca. Es decir, que filosofías los hay de muchos tipos. Y entonces lo primero que hay que empezar a hacer es efectivamente sobre este planteamiento, ¿verdad?, de la mesa de hoy, de redonda, la función y que es el planteamiento además del título, del enunciado titular de la propia jornada de hoy. El papel, la función social de la filosofía en España, que luego además enlaza de una forma retóricamente muy brillante, con una especie de quiasmo, la función de España en la filosofía, ¿verdad? Pues lo primero que hay que hacer es proceder por vía crítica. Es decir, proceder quizás a replantear una suerte de reclasificación de lo que puede querer decir filosofía. Y filosofías hay de muchos tipos, pero esa pluralidad es clasificable. Y entonces, pues, es clasificable de acuerdo a muchos criterios, claro, porque un mismo conjunto por así decirlo, de morfología se puede clasificar en función de los criterios más variados. Aquí vamos a cogernos quizás, bueno, tampoco soy original en esto, les recomiendo a ustedes que lean, por ejemplo, en este punto, pues el libro el opúsculo de Bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Verdad? Bueno, entonces, sino que me recoge justamente una conferencia de Bueno en el año 95 ante una audiencia compuesta por profesores de bachillerato, ¿verdad? Y entonces, si uno, pues efectivamente, nos atenemos a este libro, pues entonces lo primero que hay que decir es que un criterio posible para clasificar lo que pueda significar, ¿verdad?, las diferentes modulaciones, ¿verdad?, de la propia idea de filosofía, pues es acaso la relación, la vinculación de lo que sea la filosofía al presente, por ejemplo. Y entonces desde ese punto de vista, pues naturalmente puede haber o una filosofía, ¿verdad?, entendida como un saber acerca del presente, filosofía del presente en el sentido objetivo del genitivo, no solo en el sentido subjetivo del genitivo, que será por supuesto de todas las filosofías que se producen hoy, pues vienen del presente, claro. O una filosofía que se supone que es exenta con respecto a este presente, es decir, que no trata del presente, aunque proceda del presente. Y entonces, claro, si entendemos a la filosofía como un saber que no tiene nada que ver con el presente, pues claro, podemos entenderla como un saber que tiene que ver con lo histórico, por ejemplo, y entonces la filosofía se resuelve en una suerte de doxografía, una tarea que por supuesto es importantísima. O bien podemos entender la filosofía no ya en este sentido histórico, sino en un sentido, pues un saber sobre lo eterno, por ejemplo, sobre los principios primeros y supremos al modo de Aristóteles, o sobre el ser en cuanto a ser, o sobre las formas más generales del movimiento de la materia, en el sentido del diamat. Entonces, claro, pues eso es una filosofía del corte dogmático escolástico. O bien una filosofía que habría que más bien reducir, pues, a la condición, pues, de saber sobre el pasado, pero no ya histórico, sino prehistórico, que soy yo, la filosofía bantú, china o vasca, o lo que fuese. Bien, entonces, pero claro, frente a esto hay otra modulación, y es precisamente la filosofía entendida como un saber no ya sobre lo eterno, ni sobre la historia, ni sobre el pasado, ni sobre el pretérito, sino sobre el presente. Aun cuando, ¿verdad?, este presente, por supuesto, como es natural, ¿verdad?, se vea desde lo pretérito, a veces. Es decir, que no es lo mismo, efectivamente, ver al pretérito desde el presente que ver al presente desde el pretérito. Esta es otra cuestión, ¿verdad? Y entonces, pues naturalmente, para hablar del presente, pues muchas veces también hay que tener en cuenta, por supuesto, con contenidos y concatenaciones esenciales del pasado, por supuesto, a Santo Tomás, a Spinoza, a Leibniz, pero también a Newton, a Lenin, etc. Bueno, y entonces, con esto que quiero decir, pues que la filosofía puede entenderse también como un saber sobre el presente, que es la modulación, por supuesto, por la que nosotros tomamos partido. No tanto, ¿verdad?, como un saber que pueda quedar también enteramente sumergido en otras disciplinas, por ejemplo, en las ciencias o en la política, ¿verdad?, sino como un saber que tiene una cierta sustancialidad, aunque sea, eso sí, una sustancialidad que justamente, ¿verdad?, pues una sustancialidad que decimos de segundo grado. ¿Qué quiere decir esto de segundo grado? Pues que presupone el curso de otras categorías tecnológicas, científicas, religiosas, etc. De modo que, justamente, ¿verdad?, en el enfrentamiento absoluto, ¿verdad?, total, incesante, de las categorías científicas, políticas, económicas y tecnológicas y religiosas que componen nuestro mundo en marcha, ahí se perfilan ideas que es el contenido esencial de la filosofía, ¿verdad? Esta es la cuestión. Y entonces esas ideas no pueden dejar de generarse en una sociedad que ha alcanzado un cierto grado
Y entonces, por mucho que el ministro Wert se le critique por querer eliminar la filosofía, esta es una operación idempotente. No se le puede criticar por eso, porque es que la filosofía de los bachilleratos no puede desaparecer. Tendría primero que desaparecer las matemáticas, ¿verdad?, los bachilleratos, y la física, etcétera, porque es precisamente la confrontación y las inconmensurabilidades de estos saberes y otros, por ejemplo, de orden estético, ¿verdad?, etcétera, o lo que fuese artístico, donde surgen las ideas filosóficas que constituyen el alimento principal del saber filosófico entendido de esta manera, ¿verdad? Y entonces la crítica de la filosofía como crítica como efectivamente taller de las ideas, como crítica y clasificación de las ideas que van generándose a partir de las inconmensurabilidades, de las incompatibilidades entre los diferentes componentes que constituyen nuestro mundo, eso no puede desaparecer. No puede desaparecer. Tendría que aniquilarse la sociedad española. Segunda pregunta. Papel de España en la filosofía. Claro, España, si no lo tomamos como una cantidad despreciable, que claro, que por sí misma España es una sociedad política de 40 millones de personas. Y entonces, pues claro, que desfachatez, ¿verdad? Mirarnos aquí al ombligo con una especie de prurito de sentido de superioridad cuando, pues lo que sé, pues esto es un radio parecido demográficamente a lo que pueda tener Francia. En Francia es muy superior. O lo que fuese, ¿verdad? Que Francia o Alemania, o lo que, pero bien. Pero resulta que, claro, que España ya no es al margen, ¿verdad?, de esta magnitud demográfica. Pues España incluye entre sus trámites esenciales un idioma fundamental, y no me refiero al euskera, ni al catalán, sino al español, que es un idioma que está justamente vinculado no ya con España, sino con América y con 500 millones de personas. Está vinculado con 500 millones de personas no por razones, digamos, no per accidents, sino a través de una morfología histórica que es un imperio universal, por lo menos intencionalmente universal. Y universal quiere decir católico, ¿verdad? Catholic Holom, es decir, que mira el todo. Y precisamente, ¿verdad?, la vinculación que pueda tener España, es decir, el español, es decir, la hispanidad, con la filosofía, es que a través del curso de este imperio se generan también ideas filosóficas, como por ejemplo la idea de humanidad, que no puede, ¿verdad?, suponerse, ¿verdad?, como dada al margen del desarrollo de los imperios intencionalmente universales, como si hubiera habido humanidad en el Paleolítico. Esto es absurdo, esto es una hipóstasis, esto es suponer, ¿verdad?, dado el principio. La humanidad, si comparece, ¿verdad?, históricamente es a través de los imperios universales. Y entonces, precisamente el español, al ser justamente la lengua de un imperio, precisamente al ser la lengua de un imperio, ha tenido que medirse, ya pues al menos desde la Edad Media, desde su inicio realmente, ¿verdad?, con ideas de corte filosófico, en cuanto que eran el resultado de la confrontación entre saberes técnicos y científicos y religiosos. Cosa que, sin embargo, con el vascón eso no ha pasado, porque miren ustedes, el vascón es un idioma que yo tengo mucho cariño, que lo diría, ¿verdad? Pero efectivamente, yo le tengo mucho cariño, pero es un idioma familiar, familiar, y en ese sentido, pues claro, pues muy bien, pero, pues vale, bien. Pero que, con esto quiero decir que el vascuence, sin embargo, no ha tenido necesidad histórica de medirse con esas ideas. Y los vascos no han tenido los vascos mismos no han tenido necesidad alguna de medirse con esas ideas, salvo en su condición específica de españoles. Esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces, claro, yo voy a terminar con una anécdota. No es una anécdota personal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Una anécdota, pero muy jugosa, sin embargo. Es una referencia también bibliográfica. Hay un libro de Félix Duque que se llama, pues no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pensar la Tierra. Y es un libro sobre Heidegger y cosas de estas, ¿no? Y sobre la Bauhaus. Iván, ¿verdad?, que es arquitecto. Y entonces ahí analizan, Félix Duque analiza la estructura arquitectónica en relación a Heidegger, intenta pues, verlo a la luz de Heidegger, una cosa, bien, no es a esto a lo que vamos. Del Hotel Silken en Bilbao, que es un hotel pues, muy pintoresco, muy bonito, y entonces pues claro, Félix Duque dice, parece que visitó el Hotel Silken y vio ahí pues que el Hotel Silken está situado efectivamente en la avenida Mazarredo. Y entonces, claro, vio a Mazarredo y luego vio la palabra avenida en euskera, en la placa. Y le pareció que hay una cosa pues muy aldeana. Y dijo, el Hotel Silken está a lo del Guggenheim y justamente en la avenida Mazarredo. Dice, esta es la unión hegeliana, en Bilbao nada menos, entre lo universal que es el Guggenheim y lo particular, lo más
hiperbólicamente particular que es Mazarredo. Pero coño, Mazarredo es más universal que Mazarredo, ¿verdad? ¿Verdad? Que está vinculado a un imperio universal, ya de suyo. Mucho más que el Guggenheim, ¿verdad? Y entonces, pues esta es la cuestión. Que los vascos, y con ellos pues el propio idioma vasco, etc., no han tenido ninguna necesidad de medirse con estas ideas de cuño universal, salvo, esto sí, claro, en su condición específica, esencial, no genérica, ¿verdad?, de españoles. Esto es lo que yo quería decir con esto. Y otro mismo se puede decir de los catalanes o de los gallegos, aquí está presente uno muy ilustre, o de los bercianos. Nos queda más reducido, ¿vale? ¿Qué queréis? Yo muy brevemente, simplemente dos comentarios por abundar en lo que ha dicho Íñigo. Por complementar la anécdota, no deja de ser gracioso que la imagen canónica de Mazarredo la canonice Goya, y Goya no es un pintor vasco, sino es un pintor universal, pero universal precisamente por ser español, no por otra cosa. Entonces es muy jugoso también como Mazarredo, precisamente, a lo mejor si tiene su calle, es precisamente a través de esas imágenes y esas historias, reliquias y relatos que se van conservando por su acción sobre el Imperio Español como almirante. Simplemente comentar aquí, pues abundando también que quizás, como dice Gustavo Bueno, dando la vuelta a la sentencia de Terencio decía: humanos que hombre soy y nada del humano me es ajeno. Gustavo Bueno dice: español soy y nada de lo humano me es ajeno. Es decir, precisamente por nuestra condición de tener una lengua, una cultura españolas, es por lo que podemos tener una amplitud de miras mundial, es decir, global, de darle la vuelta al globo, pues precisamente una vuelta al globo que quienes la dan, Magallanes y Elcano, al servicio de la corona española. Y entonces lo que no se entiende es ese intento por darse la vuelta de, por ejemplo, de ciertos grupúsculos catalanes, vascos, gallegos, lioneses también, darse la vuelta y no hablar español. Claro, cuando hacen esto, por ejemplo, ayer paseando por aquí veíamos que hay una edición en lionés del Principito, y mi pregunta a Miguel Ángel era: ¿es que alguien que quiera leer el Principito no puede leerlo en español? Es decir, ¿alguien que lo vaya a leer en lionés no podría leerlo previamente en español? Es decir, ¿o es un intento de darse la vuelta para ponerse de espaldas a los que hablamos español? Claro, no nos engañemos, si esto lo hace en Cataluña y el País Vasco será porque inmediatamente después, ante una posible secesión, lo que harán será adoptar como idioma oficial el inglés, a través del famoso bilingüismo, o del francés, y nada más. Muy bien, pues nada, queda poco más que añadir a lo que habéis dicho. Pues alguna anécdota quizá, ¿no? Yo los viernes voy a una tertulia radiofónica de Intereconomía, no, son muy amables, yo encantado. No, con mucha cortesía, y de momento no me han cortado nada, y la prudencia pues me hace también medir mis actuaciones. Pero tengo que decir que estas jornadas, como la que hemos tenido aquí, las que tenemos a lo largo de España, porque estamos tratando de tejer una red, que de eso se trataría, pues son muy útiles porque vas descubriendo ediciones del Principito en lionés, vas descubriendo una pintada que a ver si puedo hacer una foto, que me parece que decía algo así como: León es mi patria, Castilla mi cárcel, me parece, ¿no? Es decir, vas viendo que estas cosas que vamos denunciando en estas, siempre poniendo el foco en Cataluña, el País Vasco, sitios donde pues las burguesías y las industrias, en fin, no me voy a extender, han favorecido la implantación de todo eso, vemos que hay un mimetismo con respecto a ellas que es verdaderamente lamentable, porque fracciona esa parte constitutiva del mundo y de nuestra realidad, que son los restos al menos, y no pequeños, del Imperio Español. Palabrita que, por cierto, también crea cierta desazón cuando la utilizas por ahí. Digo esto porque en las tertulias radiofónicas y televisivas vemos continuamente ejercitadas varios tipos de filosofías, no precisamente una filosofía única, vemos algunas en confrontación con mayor o menor pericia en función de quién las emplee esas armas o esos recursos. Y vemos el afloramiento de ideologías del pasado que vuelven a reconducirse. Por ejemplo, ahora que aquí tenemos al panfletario Miguel Ángel, panfletario como elogio, claro, pues arremeter contra Pablo Iglesias, bueno, pues no parece descabellado ver en el grupo morado algunos de los componentes de aquel grupo azul de los años 30, ¿verdad?, del falangismo. No parece descabellado ver algunos síntomas que nos aproximan a aquellas
retóricas y políticas se trataban de ponerse en marcha. Quiero decir con esto que hay que estar, que no hay que relajarse, como dice Gustavo Bueno, hay que estar con la criba continuamente en marcha para estar sometiendo a crítica, y traigo lo de criba precisamente porque probablemente algunos de los más jóvenes de la sala, que seguramente son alumnos de Miguel Ángel, pues deben reparar en la belleza y en la utilidad de esas transformaciones de objetos e instituciones corpóreas en ideas. La idea de crítica que digamos que se despega de la operación de cribar y separar, pues es una forma ilustrativa y atractiva de aproximarse al materialismo filosófico que estamos intentando bueno, pues exponer o manejar como podemos. Con esto lo que quiero decir es eso, que afloran continuamente componentes del pasado reformulados, el federalismo y muchos otros que estamos viendo aquí, y que hay que tener un sistema pues una criba perfectamente tensa para poder pues manejar y manejarse en este mundo sin caer en todos estos espejismos habituales en los que estamos. Yo simplemente lo que animo es a que la gente pues se meta en este sistema que no tiene nada de árido, sino que lo que tiene es de interés absoluto. No sé si algo más se puede decir. Bueno, muchas gracias, Iván y los compañeros. Pues nada, que ha sido muy provechoso, muy fértil, muy bonito. Como el otro día pasaba por ahí, al lado del Prado, bueno, al lado del Congreso de los Diputados, había por ahí no la miré, una tontina que decía, ahí salían los políticos y decían, yo querría conocer a un político en persona. Si alguien quiere ahora en 5 minutos por conocer a algún filósofo y tal. Es que la tontina esta, era tontina. Y entonces, ¿qué será un político? Primero, ¿qué concepto tendrá de persona? Bueno, allá. Una delicia, de verdad, ha habido mucha asistencia y espero que el próximo año nos soportemos recíprocamente todos y más. Muchas gracias.